Banco de Alimentos es un servicio que ofrece el Ayuntamiento de Castellbisbal a familias que en algunos momentos son más desfavorecidas, y entonces este Banco de Alimentos se nutre principalmente de los productos que aporta la Cruz Roja, pero casi ningún mes llega a poder tener todo el servicio, entonces el Ayuntamiento suple todo el resto de alimentos que faltan para poder complementar estos alimentos básicos que se ofrecen a estas familias. Y entonces hay un grupo de voluntarios que mensualmente vienen todos los meses en el momento de colocar, que esto se hace un día, y luego en el momento del reparto, que obviamente en este momento es mucho más complicado, por lo que vienen más días a hacer el servicio. Y bueno, prácticamente es eso, entre el ayuntamiento y las personas que vienen como voluntarias. Nosotros como asociación recibimos una aportación anual del ayuntamiento, que con este dinero lo que hacemos, o lo que hacíamos anteriormente, era comprar los productos básicos y que eran perecederos, pues como patatas, huevos, naranjas, algo de fruta. De esto en este momento lo hace el ayuntamiento, entonces nosotros lo que hacemos es complementar pues otro tipo de alimentos a los que ellos no llegan, como puede ser pues, cereales para los niños, cacao, mermeladas para los desayunos, o sea, algún otro tipo de alimentos que también para los niños es fácil de comprar, pero que ni ellos ni la Cruz Roja pues, pueden llegar a abastecerlo. Bueno, la colaboración con el Banco de Alimentos hasta ahora, cuando se podía, hacíamos una recolecta en los colegios, que se ponían como unas cajas, y entonces colegios, a veces en biblioteca, en supermercados se había hecho alguna vez, que era recoger alimentos una vez al año, sobre todo en estas épocas de Navidad, entidades que hacían algún tipo de acto, sobre todo para Navidades, pues no sé, Casa de Andalucía o los del teatro. Para la entrada a esto lo que hacían era recoger alimentos, y entonces en la entrada no tenías que pagar ningún importe. Ahora no se puede hacer, entonces bueno, supongo que para el año que viene esperemos que todo esto esté más solucionado, el tema COVID ya esté completamente solucionado y podamos volver a hacer estas cosas.